La enseñanza del día de hoy se llama no prestes tu oído ni tu boca al diablo. Por favor, se cogen los oídos y la boca con la otra manito y digan, nunca vamos a prestar nuestros oídos y nuestra boca para el diablo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Proverbios 20:12 dice la palabra. Repitan conmigo. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Amén. Es decir, los oídos, la boca, todo nuestro cuerpo, nuestra alma, con sentimientos, emociones, deseos y voluntad, y nuestro espíritu son de Dios. Amén. Dios, por medio de su Hijo Jesús, nos compró con sangre, ¿cierto? Con su sangre preciosa. Pero entonces, ¿qué pasa con los oídos, cierto? Dice la palabra en Proverbios 14:7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Amén. Entonces, cuando una persona empieza a hablarles al oído cosas que no son de Dios, ¿qué debemos hacer? Apartarnos de esa persona por un momento, ¿cierto? Ya si en oración tenemos que orar por esa persona para que el Señor nos ponga palabra a nosotros para poder hablar con esa persona. Pero siempre que una persona se les acerque al oído, ay, venga, ¿por qué no vemos esta película? Venga, ¿por qué no nos vamos a bailar? Venga, ¿por qué no nos vamos a tomar? Venga, ¿por qué no hacemos esto? Ay, eso no le haga caso a sus papás, no le haga caso a su pareja, tal cosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Apartarnos, ¿cierto? Porque no son cosas de Dios. Amén. Vamos por favor a Proverbios 26:4. Dice la palabra, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Es decir, cuando una persona empieza a decirles cosas que no son agradables al Señor, no se pongan a contestarle de la misma manera. Por ejemplo, hoy yo estaba en el colegio y María Ángela me dice, imagínate nosotros dos en una discoteca, y me volteé y le dije, Dios, eso nunca va a pasar porque yo voy a seguir en tus caminos. Amén. ¿Ves? Entonces, mira tan bonito lo que practicó hoy Andrea. Una persona le habló al oído, ella se apartó y dijo, jamás voy a hacer eso de ir a una discoteca, ¿cierto? No te igualaste a ella, entonces tú estás cumpliendo la palabra del Señor y por eso eres bendecida. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchas veces prestamos el oído, pero también muy delicado. Hablamos cosas que nos dicen una cosa al oído y prestamos nuestra boca. En Proverbios 18:21 dice la palabra, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, de nuestra lengua puede salir bendición o maldición. De nuestra lengua puede salir palabra de vida o palabra de muerte. Pero bendición es hablar siempre de Dios, de su gloria, de su palabra, alabarlo, orar, pedirle siempre al Señor. Eso es una bendición. Siempre desear que las personas estén bien, que estén prósperas, que estén sanas, que estén salvas, ¿cierto? Pero maldición no es solo decir, es que yo maldigo. Maldición es, por ejemplo, decir, no, es que usted no puede, o peor, no, es que yo no puedo. Eso es maldición, esas son palabras de maldición. No debemos decir palabras de maldición, porque nuestra lengua tiene el poder de la vida y la muerte. No digamos palabras de maldición, siempre hablemos palabras de bendición. Siempre veamos a las personas como queremos que se vean, en hijos de Dios, no como criaturas, sino como hijos de Dios. Siempre que nuestra lengua solo lance palabra de bendición. Amén. Siempre, amén. Entonces no prestemos nuestros oídos para cualquier cosa que no sea de Dios. Tampoco seamos igual que el necio cuando nos habla, sino apartémonos. Y también no lancemos palabra de nuestra boca que no sea de bendición. Porque si nosotros desde este momento solo lanzamos palabra de bendición, no solo va a cambiar la vida de nosotros, sino la vida de todas las personas que estén a nuestro alrededor. Amén. ¿No quieren cambiar la vida de todas las personas que están alrededor? Palabras de bendición. Cuando lleguen al trabajo, Dios lo bendiga. Cuando una persona de pronto esté triste, no esté triste, Dios te ama. Cambien las palabras de maldición por bendición. Amén. Amén. Vamos a la palabra Santiago 3, del 10 al 11. Dice la palabra, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Hay caso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Es decir, o decimos palabras de bendición o decimos palabras de maldición.
No podemos estar diciendo por la mañana palabras de bendición, salir de la casa, Dios te bendiga padre, Dios te bendiga mamá, Dios te bendiga a todo el mundo y nos montamos en Transmilenio empujando a todo el mundo. No podemos hacer eso, ¿cierto? No podemos entonces salir bravos de la casa y estar entonces felices el resto del día. No, tenemos que llamar a nuestra pareja y pedir perdón si en un momento dado estamos peleando. Nunca permitamos abrir esa puerta. Siempre que haya alguna discusión o alguna situación en nuestras vidas, sabemos que tenemos que hacer palabra de bendición. Orémosle al Señor en la intimidad para poder hablar con el Señor. Amén. Porque dice la palabra en Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque tus palabras serán justificadas y por tus palabras serás condenado. Entonces, si en este momento ustedes han dicho alguna palabra que no es de bendición, es mejor que en este momento nos arrepintamos todos y no lo volvamos a hacer, para que no estemos allá arriba cuando estemos con Dios y Dios nos diga, ¿usted por qué dijo esta palabra y no pidió perdón y no se arrepintió? ¿Cierto? Entonces, en este momento podemos, que estamos acá respirando, que Dios nos está dando la oportunidad de estar vivos, de poder decirle, Señor, nos arrepentimos de toda palabra que en algún momento hacia alguna persona o hacia nosotros mismos o hacia nuestro Dios no haya sido de bendición, sino que haya sido de maldición. Por eso en este momento nos arrepentimos de toda palabra ociosa y no lo volvemos a hacer para que el Señor arriba, cuando estemos en el cielo, no nos diga, ¿por qué no te arrepentiste de esta palabra ociosa? Ustedes le van a decir, Señor, el 19 de marzo del 2014 me arrepentí de todas las palabras ociosas que dije a muchas personas y a mi vida. Y desde ese día, nunca volví a decir palabra ociosa. Amén. Entonces, sigamos, por favor. Bueno, pero viene algo importante. Vamos a dar un ejemplo de la Biblia. Nosotros muchas veces sabemos que no debemos prestar oído, ni mucho menos cuando prestemos oído, hablar, ¿cierto? Debemos ser muy prudentes también. Y mira, todos conocen a David, ¿cierto? Todo lo que hablaba la Biblia de David. Amén. Entonces, en Primera de Crónicas 21, hablan de el censo de Israel y Judá. Mira lo que dice la palabra. Dice en Primera de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es decir, en ese momento, ¿qué pasó? Satanás le habló al oído a David, ¿cierto? Y le dijo, haz un censo de todas las personas que tienes en Israel y en Judá. ¿Qué es un censo? Censo es saber cuántas personas hay en un determinado sitio, ¿cierto? Y mira y aparte de que David escuchó que no debemos escuchar palabras ociosas, dice el versículo 2, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Entonces, tremendo, aparte de que prestó su oído, habló y dio una instrucción. Aparte de que prestó su oído a Satanás, de su boca salió palabra para obedecerle a Satanás. Y dijo Joab, porque Dios siempre nos va a poner personas para prevenirnos. Debemos escuchar a los profetas, debemos escuchar a los hijos de Dios, porque siempre el Señor nos va a poner personas para que cambiemos las cosas. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado de Israel? Joab le dijo a David, ¿por qué haces esto? Eso es pecado para nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque de pronto David en este momento, él había tenido unas guerras anteriormente, ¿cierto? Y él había derrotado a los amonitas y a los sirios, había hecho conquistas, ¿cierto? Pero en ese momento él quiso saber cuántas personas teníamos, cuántas personas él tenía. Él quería saber cuánto poder tenía, pero el poder es de Dios, el poder no es de los hombres. El poder no es de cuánta cantidad de personas tengo, el poder no es de cuánto dinero tengo, el poder no es de cuántas propiedades tengo, el poder es de Dios, ¿cierto? Y mira lo que dice la palabra, mas la orden del rey pudo más que Joab, o sea, no le hizo caso al profeta, no le hizo caso, sino siguió, prestó su oído, habló esa palabra y ejecutó. Terribles consecuencias trae eso.
Cuando uno presta su oído de pronto a películas pornográficas. Cuando uno presta su oído a películas pornográficas. Cuando uno presta su oído a compañeros que le dicen, vámonos a hacer tal cosa, que no es de Dios. Cuando de pronto un compañero de trabajo le dice, hagamos esto, que no es legal. No prestemos nuestro oído, porque David prestó su oído para saber cuántas personas él tenía, ¿cierto? Pero aparte de eso, él hizo el censo y supo cuántas personas tenía. Entonces dice acá en 1 Crónicas 21, 7, asimismo esto desagradó a Dios. Tremendo, no tenemos que desagradar a Dios, ¿cierto? Él tiene infinita misericordia, pero no podemos desagradar a Dios. Entonces, pero mira lo que pasó con David. ¿Qué pasa cuando nosotros damos cuenta que le hemos fallado al Señor? Mira lo que hizo David. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Amén. Es decir, David se arrepintió. David se arrepintió. Si en este momento, mira, tenemos hoy una oportunidad, si en este momento hay cosas que hemos fallado con personas, si le hemos fallado a Dios porque hemos prestado nuestro oído y hemos prestado nuestra boca a Satanás, en este momento podemos arrepentirnos. Porque de pronto muchas veces lo hicimos. Muchas veces escuchamos personas que nos decían cosas que no eran de Dios. Entonces, en este momento, viendo este ejemplo de que David prestó su oído, habló con su boca, ejecutó una orden para saber cuántas personas estaban allí. Para saber cuántas personas estaban allí. ¿Por qué? Dice la palabra en el Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. En esa época en que más tuviera caballos, carros para la guerra, era el más poderoso. Pero el pueblo de Israel no tenía tantos caballos ni tantos carros, pero tenía el poder de Dios. Tenía el poder de Dios. De pronto en este momento, muchos dirán, ustedes son pequeños, pero tenemos el poder de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Amén. De pronto hay problemas, inconvenientes económicos, hay inconvenientes de salud, pero Dios está con nosotros. Amén. Y si Dios está con nosotros, somos sanos en el nombre del Señor. Somos prósperos en el nombre del Señor. Pero, ¿qué hizo nuestro gran hermano David? Él hizo acción de gracias porque Dios lo liberó. Él hizo acción de gracias porque Dios lo liberó. Es decir, hubo la oración respondida, una bendición. Porque el Señor nos responde. El Señor nos responde y en este momento nos está dando una respuesta. Muchas veces fallamos nosotros, pero el Señor nos da una respuesta. Nos da una respuesta. Y las oraciones que hacemos son de poder. Las oraciones que hacemos, cuando pedimos bien, el Señor nos responde y nos da buena respuesta, ¿cierto? Y nos da bendición de respuesta. Entonces en el Salmo 30 dice el Señor, Salmo 31, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Dios, a cada uno de los que estamos acá, nos ha levantado. Siempre nos ha levantado. Hemos tenido de pronto enemigos. La pereza, una persona que no nos quiere, de pronto el dinero que no nos llega. Pero todos son enemigos, porque porque Dios se glorifica en nosotros, nos exalta y nos levanta, para que ni la pobreza ni nada nos derribe, ¿cierto? Mira como dice acá, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Tenemos que clamar al Señor ante cualquier dificultad, cualquier situación que tengamos. Así de pronto un día hayamos prestado nuestro oído, hayamos prestado nuestra boca al enemigo, nosotros cuando entramos en la intimidad con el Señor, Él nos ayuda, Él nos escucha, Él nos saca de cualquier situación. Porque dice acá, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Nos levanta el Señor, o sea, clamemos siempre al Señor, siempre clamemos al Señor en oración, no paremos de orar, orar sin cesar, orar los unos por los otros para que tengamos cobertura de oración, para que tengamos protección. Pero mira lo que dice David en el versículo 4, cantad a Jehová vosotros sus santos
y celebrar la memoria de su santidad. Es decir, debemos alabar al Señor. Alabar al Señor. En la alabanza está el poder. Cuando entremos a la alabanza no nos pongamos a mirar al del lado, no quedemos como a ver si me siento, no, alabemos al Señor, que el Señor hace la obra. En la alabanza el Señor muestra muchas cosas. En la alabanza, cuando lo cantemos, Él muestra mucho poder. Es impresionante el poder que muestra ahí. Y nosotros somos sus santos, porque nosotros, el Señor nos ha apartado del pecado, nos ha sacado aparte, ha hecho santidad con nosotros. Porque un momento, dice la palabra, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Amén. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. De pronto, en un momento dado podemos tener tristeza, pero es muy momentáneo, porque si nosotros nos entregamos al Señor, alabamos al Señor, Él se va a glorificar con nosotros. Ante cualquier situación, Él se va a glorificar a nosotros. Dice la palabra, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Cuando nuestro cuerpo se vuelva polvo, ¿cómo vamos a alabar a Dios? ¿Cierto? Cuando nuestro cuerpo sea polvo, ¿cómo vamos a alabar a nuestro Dios? Por eso en vida debemos alabarlo, para que cuando vayamos a la vida eterna, estemos al lado de Él. Dice la palabra, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. A las personas que les gusta bailar, el Señor también los pone a bailar, pero santificados. Desataste mi cilicio, nos quita la vestidura de tristeza que tengamos, nos quita la vestidura de tristeza, y me ceñiste de alegría. Nos da una alegría de triunfantes. Cuando cantamos es con alegría, nos da una felicidad, nos da un triunfo, nos da una victoria. Por tanto a ti clamaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Entonces miren, debemos alabarlo por siempre. Debemos cantar siempre al Señor. En la alabanza está el poder. Es lo que le entregamos a Dios. A nosotros le entregamos a Dios la alabanza. No paren de alabar nunca en su vida, porque siempre estaremos sanos. Siempre estaremos sanos. Siempre estaremos sanos. Alabemos al Señor todo el tiempo. En oración todo el tiempo. Clamémosle al Señor. David un día prestó su oído a Satanás. Prestó su boca a Satanás. Confió más en la cantidad de hombres que podría tener, mas no en Jehová en ese momento. Pero el Señor paró su ira, lo perdonó porque él se arrepintió, porque Dios es de infinita misericordia. Pero entonces, ¿qué hizo David? Fue tanto el amor de David que lo alabó, que oró siempre, que clamó a él, con un corazón puro, un corazón transparente. Entonces el Señor es un Dios de misericordia. Pero nosotros sabemos la palabra, conocemos la palabra, y cada segundo de nuestra vida debemos aplicarla. Amén. Nunca prestemos el oído a cosas que no son de Dios. Nunca prestemos nuestra boca a ser testigos falsos de cosas que nos digan. Siempre en la intimidad, en la oración con el Señor, vamos a salir adelante. Muchas veces no sabemos muchas cosas, no sabemos muchos diseños, pero el Señor nos cuida y nos protege. Un día, todos ustedes y conmigo, vamos a cerrar los ojos, ¿cierto? Un día vamos a cerrar los ojos. Y cuando los abramos, vamos a estar en el cielo o en el infierno. Un día. Y yo sé en el nombre de Jesús que todos vamos a cerrar un día los ojos. Cuando el Señor nos llame y vamos a abrir y vamos a estar en el cielo. Amén. Ustedes saben la historia del rico y el pobre, ¿cierto? Saben la historia del rico y el pobre. En esa historia, el pobre y el rico un día cerraron sus ojos. Cuando los abrieron, el pobre estaba en el seno de Abraham, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en el seno de Abraham. Pero era un sitio de paz y tranquilidad. Y el rico estaba en la llama que nunca se detiene. ¿O sea que los ricos se van para el infierno? No, te sigo diciendo. El pobre estaba en paz en el seno de Abraham y el rico estaba en la llama. Pero no estaba por ser rico. No estaba por ser rico, porque no quiere decir que sea rico o pobre. Lo que pasa es que el rico decía: oh Abraham, deja que tu siervo
tenga una gota de agua para mí. Oh Abraham. Pero en la tierra, cuando estaba en la tierra, no decía, oh Dios, porque no tenía a Dios en su corazón. Entonces, estando en el infierno, estando en el Seol, pedía y clamaba que le dieran una gota de agua. Pero él decía, oh Abraham, no tenía a Dios en su corazón. Entonces, aquellas personas que usted ve que no tienen a Dios en su corazón, hay que orar mucho por esas personas, porque no puede pasar lo del rico, que quedó ahí, sin creer en Jesús, sin creer en Dios. Yo tengo una amiga de la ruta, pues, que la mamá le pega mucho, llorando mucho. Amén. Se pone a llorar. Amén. Y tienes que seguir predicándole el evangelio a esa persona, pero tienes que tener la palabra, porque tú tienes que hablarle con la palabra. Pero ella como grosera, yo no, mejor camino el tema y hablamos sobre Dios. Y la cambia. Amén. Amén. Entonces, si se Es dan bonita, cuenta, Au. o sea, conversa mucho conmigo porque yo le hablo bonito. amén. Amén. Entonces, no cerremos nuestros ojos sin estar con Dios. Todas las noches, cierren sus ojos, agradando a Dios, porque el Señor se glorifique. Y no hagamos lo que hizo esta persona. No por ser rico estaba en el Seol, sino por no creía en Dios. Entonces, declaremos la palabra de bendición. Que nuestro oído y nuestra boca sea para Dios, para declarar el Evangelio. Amén. Esa era la señal que les quería dar. Muchas gracias.